Seguimos en nuestros estudios hoy en el libro de Miqueas. Hoy veremos el segundo capítulo, Miqueas 2. Y mientras están buscando ese pasaje, y ustedes saben algunos que normalmente leemos en la Biblia de las Américas. Yo pensaba escoger otra versión, pero vamos a seguir con esta traducción. Quiero nomás comentar, hacer unos pequeños cambios en el texto. Yo creo que nos va a ayudar mejor lo que era el significado de algunas palabras, en particular versículos 6 y 7, para encontrar de qué estoy hablando, lo que estoy diciendo, leyendo. Si están siguiéndome en las Américas esta mañana, pues déjanos escuchar juntos la palabra de Dios en Miqueas capítulo 2. Hay de los que planean la iniquidad, los que traman el mal en sus camas. Al clarear la mañana lo ejecutan, porque está en su poder, en el poder de sus manos. Codician campos y se apoderan de ellos casas y las toman. Roban al dueño y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así dice el Señor: aquí estoy planeando traer contra esta familia un mal del cual no libraréis vuestro cuello, ni andaréis erguidos, porque será un tiempo malo. En aquel día se dirá contra vosotros un refrán y se proferirán una amarga lamentación, diciendo: hemos sido totalmente destruidos. Él ha cambiado la porción de mi pueblo, como me la ha quitado. Al infiel ha repartido nuestros campos. Por tanto, no habrá quien eche para vosotros el cordel en el sorteo en la asamblea del Señor. No profeticéis, dicen, y profeticen, aunque ellos no profeticen acerca de esas cosas, no serán retenidos los reproches. ¿No se dice, oh casa de Jacob, es impaciente el Espíritu del Señor? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen bien mis palabras al que camina rectamente? Hace poco mi pueblo se ha levantado como enemigo. De sobre las vestiduras arrebatáis el mano a los que pasan confiados, a los que vuelven de la guerra. A las mujeres de mi pueblo arrojáis de la casa de sus delicias, de sus hijos arrebatáis mi gloria para siempre. Levantaos y marchad, pues este no es lugar de descanso, por la impureza que trae destrucción dolorosa. Si un hombre andando tras el viento y la falsedad hablará mentiras, diciendo: os hablaré del vino y del licor, ese será el profeta o predicador para este pueblo. Ciertamente os reuniré a todos, oh Jacob, ciertamente recogeré al remanente de Israel, los agruparé como ovejas en el aprisco, como rebaño en medio de su pastizal. Harán estruendo por la multitud de hombres. El que abre brechas subirá delante de ellos, abrirán brecha, pasarán la puerta y saldrán por ella. Su rey pasará delante de ellos, y el Señor a su cabeza. Es la palabra de Dios. Lea a nosotros, que la bendiga mientras la escuchamos predicar también. Yo digo que no puedo decir mucho sobre una persona. Yo crecí con algunos chavos que tenían buenos apodos, y yo recuerdo a alguno que se llama Galleta, y a lo mejor pueden imaginar que le gustaba galletas a lo mejor un poco demasiado. Yo no. Yo tenía otro amigo que se llama Cuello, porque el tamaño de su cuello y su cabeza era básicamente del mismo tamaño. ¿Y cuál era mi apodo? Bueno, era Veloz, porque no era muy veloz yo. Nosotros, en nuestro pasaje que acabamos de leer, tenemos un nuevo apodo, a lo mejor, para el Señor Cristo, el que abre brecha. Lo encontramos en el último del capítulo nuestro, el que abre brecha. Y yo creo que todos nosotros podríamos estar de acuerdo que es bueno tener amistades, un amigo con apodos así como abre brecha o el fuerte, ¿no?
Y lo que descubriremos en nuestro pasaje es uno de los nombres, apodos más bien de Cristo. Pero antes de llegar a este punto, antes de llegar a esas buenas noticias, hay algunas malas noticias que necesitamos enfrentar, porque Dios quiere enfrentarnos sobre algunas cosas, sobre unas cosas pesadas, cosas muy importantes. Así que déjame darles lo pesado del capítulo de una forma que pueda resumir lo que enseña a nosotros el capítulo. Es esto: nuestros problemas son reales y graves, serios, pero Dios proporciona una solución verdadera. Así que la mayoría del capítulo se trata de nuestros problemas, sobre estas cosas que son verdades de nosotros que necesitamos enfrentar. Pero luego al fin descubrimos que Dios mismo proporciona la solución verdadera. Déjame primero darles los 3 problemas que encontramos en nuestro capítulo antes de llegar a la solución. Primero de esto es esto, que tenemos un problema de posesiones. Tenemos problemas de posesiones. Y en esos primeros versículos del capítulo, Miqueas dibuja por nosotros el asunto que es demasiado común en sus días y también es común en nuestros días. Versículos 1 y 2. Hay de los que planean la iniquidad, los que traman el mal en sus caminos, al aclarar la mañana lo ejecutan, porque está en el poder de sus manos, codician campos y se apoderan de ellos casas y las toman, roban al dueño y a su casa, al hombre y a su heredad. Estos eran hombres poderosos, hombres ricos, personas quienes conocían utilizar la ley de tal forma que podrían aprovechar de ellos quienes no tuvieran el mismo conocimiento. Y a lo mejor van a recordar de que en el Antiguo Testamento en Israel, tu providencia, más bien tu propiedad, no era solamente tu propiedad, sino tu herencia del Señor, la providencia del Señor, algo que debes pasar de generación a generación. Y sin embargo, había ellos quienes tenían hambre por el dinero, hambre para la tierra, y estaban aprovechando de los más vulnerables a este tipo de cosas, ¿no? Y él regresa a ese asunto más adelante en el capítulo. Si ves más bien versículos 8 y 9, él habla del mismo tema. Dice: hace poco mi pueblo se ha levantado como enemigo, en vez de ser amigos uno de otros, son enemigos. De sobre las vestiduras arrebatáis el manto a los que pasan confiados, a los que vuelven de la guerra, perdón. A las mujeres de mi pueblo arrojáis de la casa de sus delicias, de sus hijos arrebatáis mi gloria para siempre. Así que ves a los más débiles, las mujeres, los niños, los que tenían menos poder para luchar y responder, eran ellos más afectados por esta práctica, ¿no? O sea, esa forma de ataque de vivir. Y Dios lo hace claro aquí que odia estas cosas. Y eso es algo que debemos recibir y escuchar, porque hoy día vemos todavía mucha corrupción, vemos opresión, vemos explotación. Y aquí nos recuerda que Dios odia a estas prácticas, que Dios es el campeón de ellos sin poder. A lo mejor digan al fin del capítulo 1, ¿cómo hacen? No, lo hacemos porque podemos, no porque tenemos el poder, porque está porque está en el poder de sus manos. Y no quieren dar explicación, pero Dios es el campeón de los que no tienen poder y no va a permitir que sucedan esas cosas para siempre. Bruce Walken en su comentario tiene esa oración interesante que yo pensaba que era de valor compartir. Dice: cuando un hombre está hecho pobre a causa de sus faltas de carácter o a causa de su propio pecado, necesita clamar a un Salvador que puede salvarlo. Pero si un hombre llega a ser pobre por hambruna o por sequía, necesita clamar al Creador que puede restaurar vida a la tierra. Pero si un hombre llega a ser pobre por tiranos, puede llamar al juez para castigar y rescatar. Y nosotros podemos regocijarnos hoy en eso. A lo mejor personalmente no hemos sido afectados por ese tipo de cosa o abuso, pero
hay seguramente muchos creyentes cristianos en el mundo que sí podemos regocijarnos en el hecho de que tenemos un Dios que es bueno y justo a los quienes no tienen poder. Pero es fácil, ¿no? Es muy fácil para nosotros, a lo mejor, para ti, para mí, encontrar a gente y pensar a gente que necesitan escuchar de esto, ¿verdad? Y decir, sí, van a recibir su justicia, ¿no? Pero yo no creo que nos deja así tan fácilmente el pasaje. Y digo eso porque Miqueas traza estas prácticas criminales, costumbres criminales, a su raíz espiritual. Y observamos a donde lo traza en versículo 2, nos dice, ellos codician. Claro, es el último de los 10 mandamientos, ¿verdad? No codiciarás. Y recordarán, ¿no? Que es el único mandamiento en que es repetido, ¿no? Dentro del texto del mandamiento, no codiciarás la casa de tu vecino, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, sierva, ni su animal, ni nada que corresponde a tu vecino. Hay especificidad dada a este mandamiento, ¿no? Como si fuera Dios diciendo, yo conozco tu corazón y cómo nos gusta esquivar un mandamiento. Así que algo un poco diferente. Normalmente los mandamientos son muy generales, ¿no? Aquí es muy específico con este mandamiento, ¿no? Él va directamente al punto. Y la otra cosa, el otro punto del 10º mandamiento es que va directamente a nuestro corazón. Cuando vemos otros mandamientos, puedes pensar en una aplicación externa, ¿no? Por ejemplo, tendrás un ídolo físico a que adoras, ¿no? Pero también tienes los ídolos del corazón. También hay un aspecto interno. Y el 10º mandamiento no es algo así. Va directamente al corazón, va directamente a los motivos, los valores, va directamente a las prioridades tuyas. Y claro, acabamos de leer hace poco, ¿no? De Lucas 12, el Señor advirtiéndonos, Jesucristo advirtiéndonos contra el peligro del codicio. Es algo muy lento, muy difícil. El rico joven, no era su problema. Él podría abogar, ¿no? Por lo menos cuando veía a los 10 mandamientos se encontraba sin error delante de los demás, los otros 9. Y ese 10º que menciona Jesús dice, ve, vende tus riquezas y vende tus posesiones y entrégalo a los pobres. Pablo habla de esto, ¿verdad? Pablo, el autojusto fariseo, Romanos 7 dice, mientras yo me examinaba mi corazón, yo sobreviví todos los nueve mandamientos y era el 10º que me atacó. Yo pensaba que iba a sobrevivir, pero el 10º mandamiento me atrapó y me mostró que tenía un corazón que codiciaba. Es muy sentido común, es muy común. Ambos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, nos advierten que Jesucristo nos advirtiera y Pablo también, que Santiago nos advierte. Recuerda lo que él dice que es un pecado tan silencioso que afecta nuestras actividades religiosas. Tú pides, en otras palabras, tú oras, tú pides y no recibes porque pides mal para consumir lo que quieres sobre tus propios codicios, tus propias lujerías. Thomas Manton, el mismo forma de pensar, ¿no? Él dice, ¿cuántas veces llegamos a Dios con pensamientos egoístas como si pudiéramos nosotros atrapar a Dios en nuestros propios diseños y propósitos? Hemos orado así, ¿no? Antes. Yo voy a orar que Dios, conforme su voluntad, pero nada, su agenda para que concuerde con lo mío. Eso es lo que necesitas hacerme, porque eso es lo mejor para mí, Dios, y de largo plazo, yo creo que sería mejor para ti también. Ese es un pecado muy común, un pecado muy lento, silencioso, y lo traemos aún en nuestras actividades religiosas.
Y mientras piensas en codiciar, puedes pensar en lo obvio. No, obviamente se aplica a aquellas cosas que nos causa salivar, ¿no? A estas cosas, esas personas más bien tenían sueños de lo que iban a hacer cuando dormían, no las cosas que deseas cuando estás durmiendo, las cosas que quieres en tu corazón, anhelan tu corazón. Son cosas sutiles. Cuando codiciamos, no somos generosos hacia los demás. Una forma en que podemos examinar nuestros propios corazones es ver nuestras manos. Están mis manos blancos de aferrarme tanto con toda mi fuerza a las cosas que ya tengo. No los tengo a la ligera, no. Solamente soy un administrador. Dios me lo ha dado para ser utilizados. No, es mío. Yo voy a aferrar mis manos a esas cosas. Así que tenemos un problema de poseer, ¿no? De posesiones. Y las Escrituras nos dicen que es un pecado grave. De hecho, Pablo nos advierte en Colosenses 3 de que debemos mortificar o matar el codiciar. ¿Por qué? Porque llega a ser, es en realidad idolatría. Eso lo que nos dice es que cuando estamos codiciando, hay cosas que aferramos, que tenemos más cerca de nuestros corazones que tenemos a Dios. Hay cosas que valoramos más que valoramos a Dios. Así que tenemos un problema de posesiones. Y la segunda cosa que nos enseña nuestro capítulo es que tenemos un problema de predicador. Tenemos un problema de predicador. Ahora quiero darles versículos 6 y 7 y luego 11. Esos versículos hablan un poco sobre esta sección, o más bien abren y cierran esta sección del capítulo nuestro. Y lo que vemos aquí es Miqueas está describiendo a muchos de los quienes escuchan a su predicar. Y ellos no les gusta mucho su predicar. De hecho dicen no queremos que prediques esas cosas. Y a causa de eso ellos dicen que su vergüenza no va a salir, no va a dejar de ser. Ellos tienen problema de predicador. Y él dice, el problema es que no le gusta el tipo de predicar que hace Miqueas, le gusta otro tipo. Pues, ¿qué es el problema que ellos tienen? Su problema que ellos tienen con él es que no le gusta escuchar sobre el enojo de Dios, no le gusta escuchar sobre el juicio de Dios. Porque, como yo leo aquí, yo creo que mejor traducción de esos versículos, ellos están respondiendo en versículo 7, principio, diciendo, ¿llega, Señor, a tener impaciencia? Ser impaciente. Esas son sus obras. Es impaciente el Espíritu del Señor. Y ellos están repitiendo, apuntando así los primeros versículos, cuando dicen, versículo 7, no prediques o no profetices sobre esas cosas. Ellos están hablando de los primeros versículos 1 a 5. A ellos no les gusta ser enfrentados con su pecado y no quieren escuchar los juicios que están por venir a causa de su pecado no arrepentido. Ellos no quieren hacer caso, no quieren escuchar un mensaje así. ¿Cuál tipo de mensaje quieren escuchar? Pues Miqueas habla un poco fuerte, ¿no? En versículo 11. Él dice, déjame decirles cuál tipo de predicador que quieren. Ellos quieren uno que esté lleno de aire nada más y que les predica sobre vino y licor. Es un mensaje que ellos pueden escuchar, ¿no? Y no solamente probablemente está diciendo ellos quienes toman demasiado del vino y licor. Es un tipo de ilustración hablando de prosperidad, la prosperidad de la tierra, que había abundancia de vino, ¿no? Mostrar que estaba en un lugar bonito y fuerte económicamente. Y queremos escuchar
que el Señor nos ha bendecido, perdón, en el presente y va a seguir bendeciéndonos. Tú vas a seguir teniendo lo suficiente, vas a poder seguir consumiendo todo tus bendiciones financieras sobre estas lujurias o codicias tuyos. Yo no sé si todavía hay esta categoría de estación de radio, pero si fuera un canal, si los predicadores fueran un canal de radio, ellos les gusta escuchar suave, ¿no? Ese tipo de música que te hace dormir, el tipo de predicar que no causaría convicción o problemas en sus vidas. Ellos dirían, yo sé que los antiguos predicadores decían que debes afligir los cómodos y acomodar a los afligidos. En cambio, ¿por qué no consuelas a los afligidos? Claro, necesitas hacer eso, pero también afirmas. ¿Por qué no afirmas a los cómodos en vez de afligirlos? Debes confirmarlos, no afirmarlos, ¿no? Yo creo que tú y yo tenemos que admitir que hay algo en todo eso que sí queremos. Alguien que nos dijera, todo está bien, tú estás bien, nomás sigues haciendo lo que estás haciendo, ¿no? Y Dios te lo va a bendecir. Y yo creo que ese es el tipo de que mucha de la iglesia hoy está recibiendo esa predicación hoy. Pero el mensaje que es uno que da ambos lados del carácter de Dios, ¿no? Eso es lo que queremos. Queremos ese tipo de predicar, tipo de mensaje que admite, si podría ser, dos lados del carácter de Dios. No, en otras palabras, que podríamos nosotros escuchar las palabras de Éxodo 34, 6 y 7, no solamente 6, sino también 7. Recordarán ese pasaje, gran descripción del carácter de Dios que acaba diciendo Dios, declarándose Dios el Señor, Dios misericordioso y lleno de gracia, paciente, abundante en verdad, guardando misericordia para miles, perdonando iniquidad y transgresiones y pecado. Es una gran descripción de la misericordia y paciencia de Dios, ¿no? Y nos encantaría pararnos ahí, pero sigue, ¿verdad? Sigue diciendo, pero nunca dejando libre a los culpables, visitando la iniquidad de los padres sobre los niños y los niños de los niños hasta la tercera y cuarta generación. Así que Miqueas está predicando una presentación completa de quién es Dios. Un Dios de gracia y misericordia a ellos quienes creen y se arrepienten, pero también está predicando que Dios está enojado con el pecado no arrepentido, que hay juicio por venir por el pecado no arrepentido. ¿Por qué lo predica? Pues yo no creo que Miqueas disfrute ese tipo de mensaje. Yo no conozco a ningún predicador que le encante ese tipo de mensaje. ¿Por qué lo predica? Pues lo predica porque necesitamos. Porque lo necesitamos. Nuestra naturaleza pecaminosa tiene algo en nosotros, aun como creyentes regenerados, que odia escuchar un mensaje sobre nuestro pecado y el juicio que está por venir. Es por eso que el Antiguo Testamento, los profetas más bien del Antiguo Testamento no eran populares. Pueden leer sobre los profetas y todos sus problemas y dificultades a causa del mensaje que ellos predicaban. Y Jesucristo mismo se metió en problemas a causa de su predicar. Los apóstoles eran expulsados de muchos pueblos. Y hoy día también hay mucha gente bonita, linda en la iglesia que se enoja mucho cuando empiezas a hablar de tal forma. Yo leí hace poco la historia sobre Lachlan Mackenzie. Era un ministerio en los 1700, 1800 tempranos, y en estos días había una práctica que se llama los Highland Clearances, en que había unos lugares, más bien unos dueños de propiedades, y se dieron cuenta de que el camino más rápido a las riquezas era como limpiar todo
toda la tierra es suyo y nada más tener lugares de corderos. Así que expulsaron a muchos granjeros en sus tierras que habían predicado muchos años. Que habían trabajado, pero muchos años, generaciones a veces. Y el predicador Mackenzie predicaba contra ese codiciar y egoísmo, esa falta de compasión. Y fue enfrentado después de su predicar. Él predicó ese mensaje en la presencia de algunos de esos dueños de tierra, no propietarios. Fue conocido por uno después de eso y dijo: yo voy a tumbar tu casa y convertir toda tu propiedad, toda tu casa en tierra nada más de ovejas. Y recibió una carta de otra persona esa semana, la misma semana, diciendo las mismas cosas a causa de su predicar. Gente respetable de la iglesia se enoja por escuchar palabras de juicio. Es por eso que siempre necesitamos llegar a la palabra de Dios con corazón suave, que Dios nos permite recibir lo que nos tiene su palabra hoy. Permíteme recibirlo aun cuando no me agrade escucharlo. Nadie le encanta hablar de esas cosas. Solamente una palabra de confesión personal. Hay versículos y secciones de este libro de los salmos que son difíciles de cantar y a veces si quiere retirar mi corazón de cantar algunos versículos de los salmos. Eso solamente significa que necesito escucharlo. Yo necesito ser acordado de quién es Dios en realidad. No solamente que es el Dios de amor, sino es un Dios santo. Necesito escuchar eso, necesito escuchar esto. Es algo esencial. Y de hecho, la cruz pierde su significado. Ese es el gran daño de evitar la santidad de Dios y evitar la justicia de Dios, que la cruz pierde su significado, su importancia. Tan pronto que usas la palabra Salvador, alguien debe preguntar: ¿salvado de qué? ¿Para qué vino a salvarte? ¿Por qué fue a la cruz? ¿Qué sucedió en la cruz? Es un negocio sucio, sangriente. ¿Qué sucedió ahí? El Hijo de Dios pagó el infierno por nosotros, nuestros pecados. Necesitamos escuchar esto. Así que tenemos que tener en mente en nuestros corazones. Tenemos problema de predicador. La tercera cosa que escuchamos en nuestro pasaje es que aparte de Dios, aparte de Cristo, nosotros tendremos un problema de castigo. ¿Qué va a suceder a causa de todo ese codiciar? Esa gente que no se arrepiente, esos amadores no arrepentidos de dinero, de propiedad, de esas cosas. Nos dice, ¿no?, que el desastre viene hacia ellos. Versículo 1. Ellos traman en mal sus camas, claro, en la mañana lo ejecutan. Versículo 3 dice: Señor, yo también estaba planeando contra esta familia un mal del cual no libráis vuestro cuello. A lo mejor ellos se acostumbran a escapar del desastre. A lo mejor han conocido al juez correcto a sobornar y han sido librados de su injusticia al pecado. Y él dice, Dios en versículo 3, no van a poder quitar sus cuellos no van a poder librarse, escapar esta vez. Y es interesante que el castigo va a concordar exactamente al crimen, ¿no? Dice el versículo 4. Serán ellos, se refiere al ejército de Siria, que dice: algunos van a tomar refrán contra ustedes, van a burlarse. Hemos sido totalmente destruidos. Él ha cambiado la porción de mi pueblo, como me lo ha quitado al infiel, ha repartido nuestros campos. Y observen que él usa dos palabras clave del versículo 2, campos y herencia, ¿no? O porción. En otra forma, otras palabras, hay una justicia poética aquí en que ellos han robado otros sus campos y sus herencias, sus porciones, y ahora ellos mismos
van a lamentar delante de Dios que sus propias porciones y campos han sido quitados y entregados a sus enemigos. A lo mejor llamamos algo justicia correcta, no, el que vive por la espada morirá por la espada, ¿cómo se llama? No, pero es la justicia de Dios. Es algo temoroso, ¿no? Pensar que aparte de, o sino por la salvación, pensar que sino por la salvación, que los pecados que quisiéramos entregar nuestros corazones, que Dios usaría como castigo, es algo sustante. Y será la peor cosa que hayan experimentado. Versículo 4. Completamente hemos sido totalmente destruidos. Versículo 10 otra vez. Destrucción dolorosa, destrucción completa. Y peor de todo, ellos no van a encontrar lugar entre el pueblo de Dios. Versículo 5. Por tanto, no habrá quien eche para vosotros. Y en otras palabras, después del cautiverio, el pueblo de Dios regresará a su lugar, a su hogar, van a recibir su porción, dividir nuevamente su herencia, pero ya no va a encontrar lugar esa gente. Es lo que quiere decir el versículo 10. Levantaos y marchad, pues este no es lugar de descanso. Es como si estuviera diciendo Dios a esta gente, ese ya no es tu hogar. Tú no correspondes aquí. Tú no debes estar entre el pueblo de Dios. En otras palabras, aléjate de mí, malvados. ¿Qué palabras más espantosos? Esas son las noticias que necesitamos escuchar, las noticias que parte de aferrarnos a Cristo, nuestro Salvador, el Señor nuestro. Esas son noticias que aplican directamente a nosotros, que afectan directamente a ti y a mí. Es lo que nos sucede si no escuchemos, más bien si escuchamos, si no nos arrepentimos, es lo que escuchamos, aléjate de mí, no correspondes aquí, no debes estar aquí conmigo, parte de Dios, o sino para la gracia de Dios, tenemos un problema de castigo. Así que, donde hemos estado hasta ahora, pues el Señor ha enseñado a nosotros que tenemos problemas en nuestro corazón de codiciar, que no nos gusta tampoco estar enfrentados con nuestro pecado. Nos gusta un mensaje fácil y suave que nos afirme nuestro pecado. Nos dice que el resultado de tal vida es un castigo eterno. Pero luego tenemos en versículos 12 y 13 algo completamente diferente. Tenemos una solución proporcionada y ofrecida a nosotros en Jesucristo. Y sí, yo creo que esta es una profecía del Cristo venidero. Después de todo esa que abre brecha, también es llamado el Rey y el Señor. Es profecía de Cristo. Y si estuvieras con nosotros hace unas semanas, recordarás que el libro de Miqueas dije que es compuesto de 3 sermones grandes. Así que estamos llegando al fin del primer sermón. Y a lo mejor van a recordar que cada uno de esos 3 sermones gigantes que tiene un dosis de juicio y advertencia, pero también un dosis de promesa y consolación. Aquí, al fin de este primer gran sermón de Miqueas, es una promesa de consolación. Es algo maravilloso, ¿no? Es 2 imágenes, de verdad, a lo mejor quisieras leerlo como uno, pero son 2 imágenes diferentes y de unas formas se siente como que desconectado lo que hemos leído antes hasta este punto, pero en realidad son 2 imágenes que son muy relevantes a su situación, a su dificultad, porque esas 2 imágenes son del pueblo de Dios sino reunidos después de ser dispersados y de la gente siendo librados en tiempo de cautiverio. Y esas son 2 imágenes relevantes a los tipos de cosas que iban a experimentar cuando vinieron los sirianos y más adelante los babilonios. Así que las 2 cosas son que va a reunir a todos y nos va a sacar, nos va a reunir a todos y nos va a sacar a todos. Así que versículo 11, 12 dice que es nuestro pastor, nos va a reunir. Si vienen los de Ram para atacar y los enemigos, y mucha de la gente de Dios va a ser
levantado y dispersado. Sennacherib por lo menos decía que 200,000 personas fueran llevados en cautiverio. No es el cautiverio de Babilonia, es una versión más pequeña, pero 200,000 personas, ellos serían levantados y dispersados. Y leemos aquí que Él los va a perseguir a esas ovejas perdidos y va a traerlos de nuevo, va a darnos un lugar. A lo mejor seremos remanente, pero seremos un remanente sin número. Y dice al fin del versículo 12, harán un estruendo por la multitud de hombres. Gran grupo que Dios ha regresado. Así que ven lo que está haciéndonos aquí. El Evangelio nos da un hogar. El Evangelio te dice a ti y a mí, tú debes estar con Dios y tú debes estar con el pueblo de Dios. Tú tienes un lugar de descanso. No tienes que estar caminando sin hogar, sin propósito. Ya no más. ¿Ves? Porque el pecado distribuyó y nos hace extranjeros y lejos, pero aquí Dios dice, aquí voy a ser nuevamente todo mi gente. Uno de los comentaristas de Alemania decía eso, Cristo reúna a su Israel verdadero a sí mismo al predicar el Evangelio. Hay certeza, lo haré. Él va a las ovejas descarriadas y nos lleva, nos agarra, nos regresa. Pero la otra imagen aquí es de Dios salvándonos, rescatándonos. Estamos en cautiverio, en la cárcel. Estamos bajo ataque. Aquí está que abre brecha y va delante de nosotros, nos saque y nos hace pasar por la puerta. Sale el Rey, es su nombre. Y Él pasará delante de nosotros y nos dará libertad. Él nos lleva a salir, a escapar. Tú sabes a quién le gustaría este versículo. La persona que ha sido mucho impactado con la culpa de su pecado, que se ha afectado mucho con la forma de cómo el pecado le hace a nosotros prisioneros a nuestros deseos y cuando nos damos cuenta no tenemos poder para escapar del poder, el pecado que nos hereda, que caemos a través de nuestro pecado. El terror de la ley de Dios acusándonos constantemente de culpable. ¿Cómo puede ser otra cosa sino culpable? La conciencia de nuestra culpa que yace sobre nosotros como cadenas pesadas, es la persona que va a ver valor en nuestro versículo esto. Y aquí viene nuestro Señor Jesucristo, el que abre brecha, que nos saca, nos rescata de cárcel, nos saca de nuestro cautiverio y nos libra. Ese tipo de persona que le gustaría mucho este versículo, ese tipo de versículo, porque después de todo, eran demasiado fuertes tus pecados para que el Salvador, que se llama abre brecha o fuerte, poderoso, y ya no puede, su mano es demasiado corto para librarte de tus pecados. Yo tengo un amigo muy grande, espero que algún día lo conozcan, y cuando los vemos juntos, él y yo, dirías que ese es el amigo muy grande que nos estaba contando Ian antes. Hace años fuimos a una conferencia de estandarte de la verdad y pasamos por un lugar de comunión, un grupo de pastores y estudiantes, y sabes lo que estamos platicando. Y cuando se puso un poco tarde la noche y iba a ser más gente en ese lugar donde estábamos, y a veces había problemas con la gente alrededor nuestro, y nuestro amigo grande nos vio en la mesa y dijo,
Si se van mal las cosas aquí donde estamos, voy a abrir camino a la salida y si nada más me siguen en el camino, ¿no? Pero gracias a Dios no tuvo que hacer nada. Pero nos consoló saber que tenía plan. Pues de un nivel mucho más grande es exactamente lo que había hecho Cristo en la cruz y la tumba vacía. Él ha abierto camino, abrió brecha para nosotros para que podamos salir. Y nada más lo seguimos. Pues gracias a Dios que tenemos un Salvador así, que es lo suficiente grande y poderoso para tratar con cualquier pecados y dificultades que nos enfrenten. Déjanos ponernos de pie mientras oramos. Gracias nuestro Dios, de gracia que eres tan buen pastor nosotros, tan fuerte que rompas y destruyes a nuestra culpa, a nuestros pecados, el Satanás que nos mantendría en temor y sumisión. Te damos gracias por un Salvador manso y humilde que nos recoge, nos reúne y que nos lleva nuevamente a casa. Y Señor, pedimos que este amor hacia nuestro Salvador nos llevaría a odiar cada pecado que vemos en nuestros corazones, las mentiras que escucharemos en nuestro Dios, cada parte de que eres, que regocijaríamos en ti cada día, en ese castigo que ha sido quitado y pagado en la cruz por nosotros, y que vivamos en una forma nueva, con gozo, que vivamos con sentido de que hace sobre nosotros tu gracia y que tenemos un Salvador fuerte que siempre está por nosotros. Padre, danos certeza de esas cosas hoy. Pedimos en nombre de Cristo. Amén.